Hola a todos, soy Carlos Urrunaga, estamos en 360 segundos aquí en Centrum Católica y hoy día vamos a conversar con el profesor Jorge Daly. ¿De qué tema? Imagínense ustedes la corrupción, un tema del que hablamos mucho y hacemos poco en el país, así que Jorge nos va a dar algunas pistas de por dónde tendrían que implementarse políticas para mejorar los resultados en esta lucha que estoy seguro todos queremos. Jorge, gracias por estar con nosotros aquí en 360 segundos. Gracias, Carlos. Yo creo, Carlos, que lo que tenemos que hacer es aprender de la historia. Y quiero ser bien preciso con respecto a esto. Por un lado tenemos una larga historia. Hay un economista peruano lamentablemente fallecido, Quirós. La historia de la corrupción en el Perú. La historia de la corrupción en el Perú, que traza las modalidades y el impacto de la corrupción desde la época desde el primer virrey hasta el año 2000, con el fin del régimen del presidente Fujimori. A él le llama la década infame, esa década de 1990 al año 2000. Pero quiero ser bien preciso, cuando no es necesario que nos remontemos al siglo XVI, al siglo XVII o al siglo XVIII. Simplemente es necesario remontarnos a la historia reciente. Al año, precisamente, el año 2001. Renunció el ingeniero Fujimori y tuvimos un gobierno de transición liderado por el presidente Paniagua, que a mi juicio hizo unos logros extraordinarios en el combate contra la corrupción. Por un lado, tenemos que enfatizar los intangibles. Es, digamos, la recuperación de la dignidad de nosotros como peruanos, que habíamos sido sometidos a raíz de la publicación de los Vladivideos, ¿no? Digamos, habíamos sido sometidos a la presencia, digamos, del latrocinio viviente, muy claro, muy gráfico. Pero el gobierno del presidente Paniagua rescata eso, rescata la dignidad, que es un intangible, y aplica medidas muy concretas. Fortalece la Fiscalía, fortalece la unidad en la Fiscalía Anticorrupción. Y es precisamente por eso, gracias a honestos investigadores, honestos policías, investigadores y honestos jueces, que el Perú da un ejemplo al mundo. Te traslado 15 años después. Estos fiscales, estos policías, estos jueces, ¿cómo los calificarías? Su trabajo. Es lamentable lo que está sucediendo. O sea, en 15 años no has sentido avances tú. En sí, tengo una encuesta que he hecho a 400 ejecutivos peruanos, donde el 85% me dicen que ha habido un avance de la corrupción. El 85%, que la corrupción ha aumentado bastante. Entonces, tristemente no había un avance en la lucha contra la corrupción. Más bien lo que avanzó es el lado oscuro de la fuerza. Yo soy un optimista, soy un romántico, creo mucho en el país, adoro en el país. Veamos el caso de los narcoindultos, por ejemplo. ¿Ya? El hecho que se haya procesado y enjuiciado y encarcelado a más de 3.000 narcotraficantes, ¿qué señales nos da? Nos da señales que ha habido policías eficientes, investigadores eficientes, jueces honestos. Eso es una señal clarísima. Más de 3.000. Pero mira tú, no voy a expandirme con el asunto de los narcoindultos porque todos lo conocemos. Pero justamente este escándalo de los narcoindultos borra todo lo bueno que se hizo para procesar y enjuiciar a esos delincuentes, a esos criminales. Ahora, ese es un problema muy serio cuando las autoridades mayores, las altas autoridades, destrozan la institucionalidad. Si nos preocupamos por la parte final de la cadena, de esta cadena productiva de generar corrupción, ¿no? Porque al final crece, o sea, alguna tasa de crecimiento tiene porque se expande. Sí.
A todos los encarcelamos, tienes más infraestructura para meterlos adentro. Pero si no te preocupas por los eslabones iniciales, por la parte preventiva, no interesa cuánto inviertas. Finalmente siempre vas a tener insumos que alimenten esas cárceles. Entonces, pero la parte preventiva nunca la hemos trabajado. O sea, yo siento de que lo preventivo casi ni nos preocupa. No sé qué pienses tú. Definitivamente. Y eso se debe a que al país le aqueja un problema muy serio, que es la institucionalidad. No tenemos una institucionalidad sólida de los organismos de vigilancia y de justicia. Y no la tenemos por desidia. Y no la tenemos tampoco, y me duele decirlo, en los estamentos de la sociedad civil. Tampoco la tenemos ahí. La sociedad civil a través de los medios, por ejemplo, ¿no? O sea, cumplió un papel muy loable cuando en el año 2001 subió el gobierno del presidente Paniagua, o sea, tuvo que renunciar el presidente Fujimori, ¿no? Entonces es un asunto, es un problema, esa falta, digamos, de prevención se debe, a mi juicio, por un lado, que tenemos instituciones en todos los estamentos que todavía son muy débiles, y segundo, porque la sociedad peruana todavía no está bien vertebrada, no está todavía bien articulada. Y ustedes ya lo han visto. Hemos conversado con el profesor Jorge Daly en una entrevista que vamos a continuar con toda seguridad y que esta de acá va a dar mucho que hablar. Institucionalidad, ¿no? Medidas que desde hace 15 años en apariencia no se ven y una tasa de crecimiento de la corrupción que a todos nos preocupa y que tiene que estar, por supuesto, en esta agenda económica y política, como el mismo profesor Daly dice, ¿no? Él ha hecho un análisis de la situación y el impacto en las instituciones, haciendo lo que más le gusta al profesor Daly, economía política. Muchas gracias por estar con nosotros en 360 segundos.